proceso histórico que se da a finales del siglo XVIII va a ser la denominada Revolución Francesa. Esta tiene como causas diversas de carácter económico, social y político-ideológico. De entrada estamos hablando que se están enfrentando contra una monarquía absoluta encabezada por el rey Luis XVI y su esposa María Antonieta de Austria. Estas causas económicas hablaban de un déficit estatal, que en este caso es una severa crisis económica derivada de haber participado en la Guerra de los 7 años contra Inglaterra, la cual perdieron. Al entrar en crisis, como todo gobierno, lo único que hicieron fue subir los precios, en este caso de los productos, y cobrar más impuestos. Al darse esta situación de que suben los impuestos y suben los precios de los productos, pues la sociedad empieza a mostrar su descontento. De esta manera la sociedad empieza a oponerse a que se paguen tales cantidades y buscan que se le quiten los privilegios tanto a los miembros de la nobleza, el rey, los condes, vizcondes, princesas y todos ellos que vivían de los impuestos del pueblo, y buscan que se cambie ese tipo de estructura de la sociedad. Entonces, los burgueses tienen el deseo de poder acceder al poder. Los burgueses eran personas que vivían en los denominados burgos, que eran ciudades que se dedicaban normalmente a lo que era el comercio. Los burgueses eran personas que tenían capacidad económica como comerciantes o artesanos e incluso profesionistas, y que buscaban que principalmente se pudiera dar un cambio en el que ellos ahora pudieran acceder al poder político. Esta situación va a hacer que las clases populares se sumen a este deseo de que se cambie el sistema de gobierno de una monarquía por la idea de una república propuesta de los burgueses, y entonces el pueblo va a funcionar como un grupo de choque en contra de la monarquía. Por otro lado, tenemos que las causas político-ideológicas van a influir mucho para lo que va a ser esta revolución, pues toman las ideas ilustradas de libertad y de igualdad para implementar esta revolución. La Revolución Francesa como tal se va a dividir en 5 etapas. La primera de ellas es la denominada Asamblea Nacional, que es cuando inicia con la revolución, con lo que es la denominada toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789. Así como en México conmemoramos el 16 de septiembre el grito de independencia, en Estados Unidos el 4 de julio conmemoran igual su Día de la Independencia, en Francia su fecha conmemorativa es el 14 de julio, porque a partir de la toma de la Bastilla cambió este sistema de una monarquía por la búsqueda de una república. La Bastilla era una prisión de políticos, y a la hora de que toman el edificio comienzan a irlo derribando. La idea era acabar con el sistema monárquico. Dentro de todo, en esta Asamblea Nacional se reúnen representantes de los diferentes pueblos de Francia, y precisamente en asamblea, una especie de reunión, hacen una declaratoria en donde dicen que debe de haber una serie de derechos e igualdades para los hombres. Es así como surge la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esta declaración va a sentar las bases de lo que serían lo que hoy en día conocemos como los derechos humanos. Sin embargo, en este primer momento de la historia, cuando se hace esta declaración, pues iba totalmente enfocada para lo que serían los derechos de los hombres, exclusivamente masculino. No figuraba todavía la capacidad femenina, ¿no? Aún no tenía ese reconocimiento ni validez para la mujer. Pero bueno, va a sentar un precedente. Una vez que se da paso a la segunda etapa, va a ser la denominada Asamblea Constituyente, en donde precisamente el objetivo de esta asamblea es elaborar una constitución para sentar las bases del orden jurídico que se iba a establecer en la Francia de finales del siglo XVIII. Y es así como en 1791
consolidan lo que sería su primera constitución. Situación que orilla a que el rey Luis XVI y su esposa María Antonieta de Austria huyeran. Precisamente María Antonieta era hija de los reyes de Austria, país que a la fecha colindaba con Francia. Entonces ellos estaban huyendo en ese momento, pero la ostentosidad de su carruaje los va a delatar y los van a capturar en la frontera. Una vez que los capturan van a estar encarcelados, pero al final van a ser víctimas de morir en la guillotina, dando paso a una serie de conflictos que tuvieron una vez que ya estaba la asamblea, en donde querían establecer la forma en cómo iba a dirigirse esa república, y había dos bandos. Estaban los girondinos, que eran un tanto más tranquilos y de ideas un poquito conservadoras, de que se conservaran algunas cuestiones de carácter monárquico. Y por otro lado estaban los jacobinos, que ellos eran más radicales y querían acabar de raíz con el sistema monárquico. Ganan la propuesta de los jacobinos, y la idea de ellos era precisamente desterrar todo lo que tuviera que ver y atentar en contra el nuevo gobierno. Por esta razón, a esta tercera etapa se le denomina como la Era del Terror, que va de 1792 a 1795, y es en donde se dio como principal castigo y sanción la decapitación a través de la guillotina en las plazas públicas, en donde tenía que asistir la comunidad para presenciar estos actos que a través de un verdugo, que era el ejecutor, se realizaban a la vista de todos para toda aquella persona que estuviera conspirando o hablando en contra del nuevo gobierno. Como verán, es un sistema radical como mecanismo de defensa. Este fue liderado por Maximiliano Robespierre. En cuanto rebasó los límites de la sociedad, obviamente también vieron la necesidad de acabar con este sistema. Una vez que logran acabar con la figura política de Robespierre, cambian la manera en cómo se estaba estableciendo esta república y se da paso a una cuarta etapa, que es la denominada etapa de directorio. El directorio funcionó de 1795 a 1799. Es decir, que era una serie de personas que integraban el gabinete de gobierno. Y entre ellos figura el personaje de Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte se había distinguido por su participación en la revolución desde el principio. Él era una persona con gran capacidad como orador para dar discursos y tenía mucha habilidad para ser un líder y que la gente lo siguiera. Lo seguía gente tanto del pueblo como del mismo ejército, como también algunos burgueses que tenían cierta capacidad económica, se sentían respaldados por Napoleón. Situación que orilló a que Napoleón se pudiera ir consolidando y colocando como una figura ya no solamente militar, sino una figura política que tuviera una representación en ese directorio. De esta manera, Napoleón es nombrado cónsul de Francia de 1799 a 1804. El problema viene cuando Napoleón se le empieza a subir un poquito el poder y él solo se hace nombrar consulado vitalicio, es decir, que mientras él viviera, él iba a ser el cónsul, o sea que hasta que muriera podrían reemplazarlo. Y de ahí se surge en su cabeza la idea de expandir el territorio francés. Para 1804, él solo se va a autodenominar y se va a autocoronar como emperador, dando paso a la quinta etapa, que es conocida como la etapa del imperio, que va de 1804 a 1814. En esta etapa se da la expansión de Napoleón por diferentes territorios y es conocido como la época de las guerras napoleónicas, en donde pues precisamente se dedicó a ir conquistando una serie de territorios para hacer crecer el poderío de Francia. Hasta cierto punto logró dominar y conquistar 2/3 del mundo, puesto que logró conquistar España, y al conquistar España, que era quien tenía dominadas las colonias en su mayoría de aquí de América, pues estaba teniendo el control de la mayor parte del continente americano.
llevándonos a una serie de consecuencias en las que observamos que desapareció el antiguo régimen de la monarquía absoluta, se crearon las primeras constituciones del mundo, cambian el papel de los políticos, dejan de ser los reyes por la figura de burgueses como presidentes, empiezan a extenderse las ideas revolucionarias para la América española, lo que va a dar paso a lo que serían más adelante los procesos de independencia, incluida la de nuestro país, y se marca mucho lo que sería el fin de la Edad Moderna y el inicio de la Edad Contemporánea a partir de esa Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.